Congresista Becerril. Gracias, Presidenta. Colegas, yo voy a iniciar lamentando, Presidenta, colegas, algunos epítetos que lanzan algunos congresistas. No estoy de acuerdo con que hay congresistas, sobre todo cuando hay prensa como el día de hoy, buscan pues una pantalla dentro del pleno de las comisiones, buscando seguramente afianzar una ilusa candidatura presidencial. Porque, por ejemplo, no es correcto que digan nunca estaremos de acuerdo, y habla la Presidenta, faltando el respeto no solamente a los miembros de la comisión, sino a la Presidenta, porque supuestamente viene de Acción Popular y nosotros venimos de Fuerza Popular. Me gustaría preguntar, aparte de Acción Popular, ¿de dónde más, de qué otros partidos más vienen? Colegas, acá hay un tema clarísimo de inicio, y lo planteó la congresista Úrsula Letona. ¿Por qué estamos reunidos acá y por qué hay todo este debate? Por un hecho fundamental, que hay vacíos en el reglamento del Congreso. Si no habría esos vacíos, no sería necesario este debate y seguramente estaríamos abocados en otros temas. Cuando hay congresistas que dicen que acá lo que está buscándose es un blindaje, hay que decirles que acá hay un tema de interpretación. Algunos lo interpretan, digamos, a su manera, y otros también a su entendimiento. Entonces, incluso de antemano, Presidenta, adelantan opinión y dicen acá hay blindaje. Yo, por ejemplo, Presidenta, quiero denunciar el día de hoy, y seguramente en su momento podemos verlo en la bancada. Hay un tuit el cual rechazo totalmente, de la congresista Indira Wilca, quien dice: ayer el fujimorismo volvió a blindar a los cuellos blancos. O sea, el tener una posición diferente es blindar. Haciendo la acotación a los medios de comunicación, que ojalá también podrían en algún momento informar como se debe, ayer se aprobaron 4 denuncias constitucionales contra el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávez, con votos por unanimidad de la bancada de Fuerza Popular. Pero eso no hay que decirlo, no. Hay que decir simplemente que blindaron en 2 temas repetitivos que ya estaban considerados. Y sigue la colega Indira Wilca, dice: ayer el fujimorismo volvió a blindar a los cuellos blancos. La principal investigación sobre crimen organizado en el sistema de justicia bloqueada. Hoy en Constitución, adelanto opinión, seguirán salvando a Donaire de ir a la cárcel, y todavía hay quienes creen que es un partido más y no una mafia. Yo rechazo totalmente, Presidenta, colegas congresistas, sobre todo de Fuerza Popular, que esta colega nos tilde a todos en general de una mafia. Mafia los peajes. Y yo creo que esto amerita que en bancada analicemos y veamos qué decisión vamos a tomar a este respecto. Cuando hablamos, dicen, en el tema de Donaire, dijimos, hay impunidad. ¿Qué es impunidad? Impunidad es cuando una persona no recibe la sanción que amerita porque ha cometido un delito. Entonces, si ya decimos acá el día de hoy que lo que estamos haciendo es permitir la impunidad del congresista Donaire, entonces antes que lo sentencie el Poder Judicial, acá ya lo sentenciamos. Ya en segunda instancia está sentenciado, entonces ha cometido el delito, y acá simplemente lo que estamos haciendo es evitar que cumpla su sentencia. Que yo tenga entendido,
todavía está en primera instancia, no tiene sentencia firme. Ahora yo pregunto, señores periodistas, colegas congresistas, ¿por qué nadie dice de que hace 14 años está el proceso de donaire en el Poder Judicial? ¿Por qué nadie levanta la voz y dice el Poder Judicial es responsable de que se haya llegado a estas instancias? O sea, en 14 años el Poder Judicial no puede emitir una sentencia en segunda instancia. No, colegas, eso no interesa. Interesa golpear a Fuerza Popular, porque obviamente eso es lo que buscan, poner a Fuerza Popular la piñata, lo que está de moda, sobre todo en este gobierno. Así es que acá, si hay un responsable de que estemos en este tema de donaire, es el Poder Judicial. 14 años y no pueden emitir una sentencia en segunda instancia. ¿Alguien de los connotados colegas que tanto critican a la Fuerza Popular y que hablan de blindaje habla sobre ese tema? No les interesa en realidad. Simplemente hay que golpear a nuestro partido. Cuando preguntan, Presidenta, dice, ¿por qué se envió esto a la Comisión de Constitución? ¿No es necesario? ¿Por qué? Porque todas las comisiones se entienden que están los congresistas que tienen cierta especialidad y los asesores que están en esas comisiones son la gente que tiene años en esas comisiones y tienen la experiencia y el expertise para ver tal o cual tema. Entonces yo lamento que de esa manera, sin darse cuenta que los mismos colegas que manifiestan eso se desmerecen, digan, ¿por qué va a la Comisión de Constitución? Porque la Comisión, pues colegas, lamentablemente les guste o no les guste, que es especialista en interpretar, en ver temas de Constitución. Nadie está diciendo acá que es vinculante, eso nadie lo ha dicho. O sea, entendemos que es una posición consultiva, un informe consultivo, así de claro. Las sentencias, dicen, se acatan. ¿Alguien acá ha dicho que las sentencias no se acatan? Acá no se trata de que se acatan o no se acatan las sentencias, eso no hay ninguna duda. Las sentencias hay que acatarlas. En este caso, lo que se trata es defender un estatuto fundamental del Congreso de la República, que es la inmunidad parlamentaria. Y ojo, la inmunidad parlamentaria no le pertenece al congresista. La inmunidad parlamentaria le pertenece a la institución del Congreso, que de esa manera asegura el funcionamiento del Congreso de la República. Preguntan también si es que el congresista donaire tiene algún derecho adicional a los demás congresistas. Y claro, a los demás ciudadanos. Y claro, hay que decirle que sí. ¿Y cuál es ese derecho adicional? La inmunidad del que viene premunido. ¿Y por qué? Porque así funciona no solamente nuestro Congreso, muchos congresos en el mundo. Y acá, todos los que estamos acá, y los que no están acá también, todos gozan del derecho de la inmunidad. Y cuando dicen que nos retiren la inmunidad, pura pose, Presidenta, porque no se puede levantar la inmunidad a pedido del congresista. Eso lo tiene que levantar el Congreso, como repito, porque finalmente le pertenece, es un estatuto del Congreso de la República. Y acá, no sé, pues creo que vale la oportunidad, Presidenta, para traer a colación de que decimos las sentencias en primera instancia nada más ya se debe levantar la inmunidad y arrestarlos, ¿no? Pregunto yo, Presidenta, ¿alguien ha revisado, por ejemplo, en el caso de la colega Marta Chávez, cuando fue inhabilitada y suspendida en el Congreso, cuando en el Poder Judicial, en primera instancia, le dieron un veredicto favorable, una sentencia favorable? ¿Qué dijo el Congreso? No lo quiso recibir y no lo recibió, porque decían que se necesitaba finalmente sentencia consentida ejecutorial en segunda instancia. Así se comportó el Congreso, obviamente en base al reglamento y a lo que pensaban.
Y ahora, lo mismo que aplicaron a la congresista Marta Chávez, bueno, pues ahora eso ya no vale. Y sabemos pues, perfectamente el doble rasero que hay respecto a Fuerza Popular. En el informe, Presidenta, que usted nos ha remitido, dice: la coexistencia de dos normas adjetivas procesales penales con respuestas diferentes frente a un mismo supuesto fáctico y que involucra derechos fundamentales es de hecho un problema jurídico relevante. Obviamente que sí, por eso estamos en este problema. Así lo entendieron ¿quiénes? Los jueces Supremo, Prado y San Martín. A ver, pues a los colegas que tanto les gusta el juez San Martín, a ver, ahora discrepan, ¿no? Dice, quienes emitieron un informe jurídico ante un requerimiento del Jurado Nacional de Elecciones motivado por la preocupación de respuestas contrarias sobre la inhabilitación dependiendo de la normativa procesal bajo la cual se emitían las sentencias condenatorias. En el informe jurídico manifestaron que en aplicación del principio de favorabilidad, independientemente de lo dispuesto en el Código de Procedimientos Penales, se debía emitir una decisión concordante con lo dispuesto en el nuevo Código Procesal Penal y esperar la decisión definitiva para ejecutar la sentencia de la cual se inhabilita al procesado. Yo creo que si hablamos de estos dos jueces supremos penalistas, yo creo que ahí hay una respuesta categórica. O también van a decir que el juez Prado y el juez San Martín están blindando al señor Donaire, al congresista Donaire. O van a decir también de que estos jueces también están buscando la impunidad. Así que, Presidenta, yo sobre este tema creo que con el informe que nos ha enviado está claro, pero a veces no es que no lo entendamos. A veces, Presidenta, es que más conviene sacar réditos políticos golpeando a un partido, como digo, que lo que estamos haciendo es aplicarnos, trabajar al pie de la letra lo que dice el reglamento del Congreso. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Becerril. Congresista Gino Costa. Gracias, Presidenta. Presidenta, yo no estoy de acuerdo con la opinión consultiva y voy a dar mis razones. En primer lugar, no considero que haya vacío normativo alguno. En segundo lugar, no creo que se requiera sentencia firme para cumplir con la sentencia contra el congresista Donaire. En tercer lugar, creo que se ha cumplido con todas las formalidades exigidas por la ley y que por tanto no hay que cumplir aún ningún trámite de control previo de la sentencia emitida por el Poder Judicial. Y por todo lo anterior, soy de la opinión de que el Poder Judicial no tiene que aclarar nada ni precisar nada en relación con la referida sentencia. Y por eso soy de la opinión de que la Comisión de Constitución debería indicarle a la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria que lo que se requiere es que proceda a cumplir con la sentencia contra el general Donaire, a cumplir de inmediato con ella. Y voy a dar mis razones, Presidenta. En primer lugar, me parece que el artículo 16 del reglamento del Congreso es muy claro. El segundo párrafo del artículo 16 establece que la inmunidad el segundo párrafo del artículo 16 del reglamento del Congreso establece que la inmunidad parlamentaria no protege a los... Pediría que no me interrumpan, Presidenta, porque me distrae la conversación entre los colegas. Continúe, congresista Costa. Decía, Presidenta, que el segundo párrafo
del artículo 16 del reglamento, Presidenta, pediría que imponga orden, por favor. Es tercera vez que me interrumpen, Presidenta. Por favor, llamen la atención a quienes están interrumpiendo, Presidenta. Está Le ruego, es la tercera vez el congresista en menos de un minuto. ¿Le está pidiendo una interrupción al congresista Becerril y al congresista Costa? ¿Le permite usted al congresista Becerril una interrupción? No se lo permito en este momento, Correcto, Presidenta, porque le estoy pidiendo que por favor imponga orden. Es tercera vez en un minuto que se me interrumpe. Entonces me parece una mala crianza. Entonces, si es necesario que le llamen la atención, le ruego que lo haga, porque parece que no entienden lo que es una mala crianza. Si no lo hace, bueno. Mala crianza hacia quién. Le decía, Presidenta, que el segundo párrafo del artículo 16 del Reglamento del Congreso es bastante claro, porque señala que la inmunidad parlamentaria no protege a los congresistas respecto de los procesos penales iniciados ante la autoridad judicial competente con anterioridad a su elección, los que no se paralizan ni suspenden. Como se ha dicho acá, el proceso contra el general Donaire se inició hace 14 años. Y es un proceso grande en el cual se ha encontrado responsabilidad en el general Donaire y en otras personas, por robo de gasolina ascendente a 2,5 millones de soles. Los otros procesados están ya presos porque han cumplido con la sentencia de la autoridad respectiva, salvo el general Donaire, que gracias a este Congreso sigue en libertad. Entonces, la pregunta de si se aplica la inmunidad parlamentaria me parece que está respondida muy claramente por el segundo párrafo del artículo 16. No hay inmunidad parlamentaria para quien fue procesado antes de entrar al Congreso, por delitos comunes además, hechos de corrupción, ni siquiera delitos de función, sino delitos comunes. Y por tanto, si la inmunidad parlamentaria no le alcanza al congresista Donaire, no veo cómo nosotros podemos pretender paralizar o suspender la ejecución de esa sentencia tal como lo dispone la autoridad judicial. Nos corresponde cumplir con esa sentencia y exigir que el congresista Donaire lo haga, porque de lo contrario estaríamos paralizando o suspendiendo ese proceso judicial iniciado con bastante anterioridad. O sea que el congresista Donaire no tiene inmunidad parlamentaria porque el delito lo cometió antes de ser congresista y el proceso se inició más de una década antes de que llegara a este Congreso. Segundo lugar, Presidenta, no creo que sea necesario contar con sentencia firme como se ha dicho acá en la opinión consultiva. Resulta que el Código del año 40, el Código de Procedimientos Penales, establece en sus artículos 293 y 330, con mucha claridad, que el recurso de nulidad interpuesto ante una sentencia de primera instancia o de segunda instancia no impide que se cumpla la sentencia expedida. Y la sentencia condenatoria se cumplirá, dice el 330, aunque se imponga recurso de nulidad. Esto es ratificado por el Pleno Jurisdiccional al que se ha hecho referencia aquí, Pleno Jurisdiccional 10 del año 2009 de la Corte Suprema de Justicia, que establece que hay dos regímenes procesales, aquel en el que se aplica el antiguo Código de Procedimientos Penales del 40, al que yo me estoy refiriendo, en el que la impugnación de una sentencia no tiene efecto suspensivo y admite el sistema de ejecución inmediata. O sea que no hay ninguna duda, a la luz de la norma procesal aplicable al proceso contra el general Donaire, de que la impugnación o la apelación de la decisión judicial no suspende el cumplimiento de la sentencia. Y dice más el Pleno Jurisdiccional, que lo mismo ocurre con el nuevo Código Procesal Penal del 2004.
al señalar que las sentencias que imponen penas privativas de libertad y restrictivas de libertad se cumplen provisionalmente pese a la interposición de un recurso impugnatorio contra ellas. O sea que tanto el Código vigente como el Código del 40 aplican el mismo criterio de que, salvo en el caso del nuevo Código, salvo que la sentencia diga expresamente que no se aplica de inmediato la sentencia. De manera que yo no veo, Presidenta, a qué viene la discusión o la afirmación, mejor dicho, de que se requiere una sentencia firme, si no lo dice el Código del 40 y tampoco lo dice el Código vigente. Bastaría que lo diga el Código del 40 porque es el que se aplica en este caso. De manera que en ese extremo me parece que se equivoca la opinión consultiva preparada por la Secretaría Técnica a su pedido. En tercer lugar, Presidenta, se han cumplido con todas las formalidades del caso, como ya han explicado bien mis colegas Marisa Glave y Johnny Lescano. Acá se han cumplido con las formalidades de contar con una sentencia. Esa sentencia se remite al Congreso por el órgano encargado de la Corte Suprema, cumpliendo con todas las formalidades, y no existe ninguna evidencia de que acá hay persecución política, religiosa o de otro tipo. Estamos ante delitos comunes perpetrados hace más de una década que han dado lugar a esta sentencia, de manera que tampoco hay que pasar por ningún proceso de control previo de la sentencia porque se ha cumplido con todas las formalidades y es evidente de que este es un proceso penal seguido en el marco de la ley, donde no hay ningún tipo de persecución de ninguna naturaleza. En tercer lugar, Presidenta, recordar que la obligación que tenemos como Congreso es la de aplicar las sentencias judiciales. Lo dice el inciso 2 del artículo 139 de la Constitución, que dice a la letra: ninguna autoridad puede modificar sentencias ni retardar su ejecución. Parece que es una razón adicional para no tener ninguna duda que lo que corresponde es cumplir con la sentencia del Poder Judicial y poner a disposición de la justicia al congresista Edwin Donaire. Repito, Presidente, y termino, no veo que haya vacío normativo. Queda claro que no se requiere sentencia firme, como dice la opinión consultiva, que se ha cumplido con todos los procedimientos y no estamos ante un caso de persecución política, sino a un caso de delitos comunes de corrupción, y que por tanto no hay ninguna aclaración ni precisión que pedirle al Poder Judicial. Lo único que correspondería entonces, insisto, es indicarle a la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria que proceda a cumplir la sentencia y poner a disposición del Poder Judicial al congresista Edwin Donaire. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Acosta. Tiene la palabra la congresista Rosa Barta. Gracias, presidente. Presidente, en primer lugar, no es voluntad de la Comisión de Constitución ningún tipo de blindaje, demora o dilación. Ha llegado en consulta. Nosotros no le hemos pedido. Este es el órgano consultivo por excelencia cuando existen vacíos, especialmente, como es el caso en consulta, del reglamento del Congreso. Falso es que el reglamento del Congreso haya regulado las dos instituciones, porque son dos instituciones diferentes para los señores congresistas que acusan de forma débil, reglamentaria y constitucionalmente a la opinión que la comisión técnica, que el equipo técnico ha elaborado. Son dos instituciones, la inmunidad de proceso, que está regulada en el artículo 16, y la inmunidad de arresto, que está deficientemente regulada. Frente al tema en cuestión, cierto es, las sentencias deben cumplirse. ¿Quién dice que no?
No escuché a ninguno de mis colegas resistir esa disposición. Sin embargo, aquí hay un vacío normativo porque estamos frente a la existencia de dos regímenes normativos que generan no solamente efectos distintos, sino efectos contradictorios para un mismo hecho. Tenemos vigente el nuevo Código Procesal Penal y el Código de Procedimientos Penales, que data de 1940. Ambos, el reglamento no contempla el levantamiento de inmunidad de arresto, solo contempla el levantamiento de inmunidad de proceso. Por eso es que el congresista Donaire ha seguido siendo procesado. De lo contrario, no estaríamos en esta instancia de deliberación. ¿Qué pasa con las dos instituciones que acabamos de mencionar? Son dos regímenes normativos que generan efectos distintos y contradictorios. Si la condena es con el Código de Procedimientos Penales de 1940, el sujeto va preso. Si la condena es con el nuevo Código Procesal Penal, no. Hay un vacío. ¿Qué se debe aplicar? ¿Qué se establece en estos casos? ¿Qué es lo que ha establecido el mismo Tribunal Constitucional? Que si hay un presunto culpable, no se le puede aplicar a una pena. La pena se aplica al condenado en instancia definitiva. ¿Qué es lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo para quienes defienden tanto, pero cuando les conviene la regulación? ¿Qué dice? Y está totalmente, congresista Glave, con mucho gusto. La palabra, congresista Glave. Gracias, presidente. Gracias, congresista Bartra. La discusión sobre la sentencia firme que está trayendo la presidenta, que ha correctamente dejado la presidencia para entrar al debate, tiene que ver con la presunción de inocencia y que en qué momento se aplica o no se aplica la pena, presidenta. Pero ese debate tendría que ver, en general, sobre qué cosa ocurre con todas las personas, todos los ciudadanos, presidente, que están siendo procesados y sentenciados por el Código de Procedimientos Penales, e incluso por quienes, siendo juzgados por el nuevo Código Procesal Penal, tienen, como ha señalado el congresista Acosta, la sentencia en primera instancia como sentencia condenatoria. Entonces, presidente, ese debate es otro. Podríamos incluso acá entrar en una discusión sobre si ambos códigos, el Código de Procedimientos Penales y el nuevo Código Procesal Penal, debieran modificarse. Incluso algunos colegas de la congresista han señalado un informe del juez Prado Saldarriaga y el juez San Martín sobre la inhabilitación y sobre su presunta analogía con la prisión, cosa que es diferente, presidenta. Entonces, si hubiera voluntad de eso, podemos entrar en esa discusión para otro lado. La pregunta es, si un ciudadano común y corriente hoy es procesado por el Código de Procedimientos Penales, el artículo 333 señala que si hay sentencia, la sentencia se cumple. Eso es para cualquier ciudadano. La inmunidad, presidente, a través suyo, la congresista Bartra, no discute si eso es justo o no es justo. La inmunidad, según la Constitución, señala claramente que el único debate es si esa sentencia está motivada por razones políticas o no. Si no está motivada por razones políticas, entonces se debe cumplir, presidente, más allá de si es firme o no es firme. Gracias, congresista Bartra. Siga con su intervención, congresista Bartra. Gracias, congresista Arana. Se ha hablado mucho, voy a aprovechar la intervención de mi colega para señalar que solamente se hace control para levantamiento de inmunidad cuando hay motivaciones de carácter política. Y eso no es así. Está taxativamente señalado en el artículo 16 del reglamento del Congreso, cuando habla del procedimiento parlamentario, punto 2, segundo párrafo, y lo voy a leer. La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria evalúa los actuados y determina que solo exista motivación de carácter legal, que es lo que se está haciendo en este caso, y no de índole política, no solo política, racial, religiosa o de otra naturaleza discriminatoria. Eso de repetir solamente es motivación política y política es repetir lo que algunos tuiteros constitucionalistas pues pretenden instaurar y meter al debate. En realidad es mucho más que el debate político, sin desmerecer que de hecho las motivaciones políticas son las más potentes que deben atenderse cuando se trate de procesos que solicitan levantamiento de inmunidad parlamentaria. Especialmente la inmunidad de proceso, que es la inmunidad de la que más se discute. La inmunidad de arresto es una entidad
que no tiene la regulación debida y que debemos subsanar en proyectos de ley que además hemos asumido el compromiso de impulsar desde la comisión para que este tipo de vacíos no existan y no lleguen a esta comisión en instancia de consulta. Consulta que, por cierto, además es solamente de carácter orientador y no vinculante. Así que lo que acá técnicamente se apruebe será tomado en los aspectos que corresponda por la subcomisión de levantamiento de inmunidad parlamentaria. Ahora, le decía que nosotros estamos aquí porque tenemos dos normas que son contradictorias en sí mismas y que a juicio, sí, congresista Glave, la segunda y última interrupción también, porque no tengo más. Gracias, congresista. Gracias, presidente. Presidente, es que justo la congresista Bartra acaba de alguna manera darnos la razón al congresista Costa, al congresista Lescano y a mí, porque señala precisamente en ese artículo, presidente, que el análisis que debe tener la comisión de levantamientos únicamente es que no haya interferencia de índole política, obviamente también racial, religiosa o de naturaleza discriminatoria. Es decir, ¿hay razones discriminatorias en esa sentencia y en el pedido del Poder Judicial para el levantamiento de inmunidad del congresista Donaire? No. ¿Hay consideraciones religiosas? No. ¿Hay consideraciones raciales? No. ¿Hay consideraciones políticas? No. Ese es el tema, presidente. La discusión sobre el debido proceso o no, la presunción de inocencia, es otra. No es esta, presidenta. Y el propio reglamento señala, las únicas razones para no aceptar el levantamiento de inmunidad tienen que ser el entender que la razón del pedido, es decir, que la razón por la cual el Poder Judicial nos pide a través de la Suprema que levantemos la inmunidad, tiene razones políticas, tiene razones raciales, religiosas o de alguna índole de discriminación, presidente. Gracias. Continúe con el uso de la palabra, congresista Bartra. Gracias, congresista Arana. No voy a entrar al debate de fondo porque no corresponde. No estamos acá nosotros debatiendo si la sentencia del general Donaire, porque no estamos debatiendo un caso en particular, estamos absolviendo una consulta con respecto a cómo debe procederse frente a una solicitud de levantamiento de arresto, de levantamiento de inmunidad con fines de arresto que no está regulada en nuestro reglamento del Congreso. Lo otro, congresista Glave, sería legislar y opinar con nombre propio, y eso está expresamente prohibido. La institución que nosotros estamos deliberando en este momento es la inmunidad parlamentaria, y en el caso específico que nos trae a este debate, la inmunidad, el levantamiento de inmunidad con fines de arresto. Y no podemos aplicar como pretendían el artículo 16, porque ese está referido a la inmunidad de proceso. No se puede, más bien, sí deberíamos leer el artículo 25 del reglamento del Congreso, que establece claramente que el reemplazo por el accesitario solamente se da en caso de que el parlamentario haya sido condenado mediante sentencia firme a pena privativa de la libertad efectiva por la comisión de delito doloso. Solamente en ese caso accede el accesitario, y eso sí está taxativamente señalado, y por supuesto que se puede concordar, porque de lo que se trata finalmente, señores congresistas, es que este Congreso, que no es autómata, ante un hecho que puede afectar derechos fundamentales, cabe hacer un esfuerzo para conseguir un pronunciamiento ¿de quién? Del órgano jurisdiccional, es decir, de los jueces. Que los jueces digan si han hecho un control de convencionalidad y de constitucionalidad bajo responsabilidad, porque tienen criterios diferentes y contradictorios para un mismo hecho, nada más. Nosotros no interferimos, respetamos absolutamente la independencia de poderes, respetamos además lo que hace cada comisión, y como respetamos lo que hace cada comisión, cumplimos con el deber reglamentario que tenemos de emitir opinión técnica frente a una consulta específica. La consulta es específica, nosotros no vamos más allá, no vamos a resolver para generar el aplauso vulnerando instituciones que son fundamentales para el ejercicio pleno de los derechos de los congresos en democracia. Sobre todo cuando la democracia está en juego, porque hay otro tipo de razones que pretenden vulnerarla y socavarla.
Vamos a ser institucionalistas y vamos a defender la institución y vamos a defender la Constitución aún frente a la posibilidad de que exista discurso fácil, que fácil se gane el aplauso del pueblo. Esa es la posición personal que también nosotros presentamos ante esta comisión. Le agradezco, presidente, por el tiempo. Congresista, usted ya hizo uso de la palabra. Ya la uso. Si tiene alguna precisión final, porque finalmente, congresista, lo que nosotros hemos hecho, no vamos a oponernos. La finalidad de la consulta es absolver la solicitud formulada por la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria en los extremos que han sido formuladas por esta. Ni más ni menos. Y cumpliendo estrictamente los precedentes que hay, tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la del Tribunal Constitucional, las opiniones hechas por vocales supremos de amplia trayectoria y respeto frente a consultas específicas, nuestro reglamento del Congreso y, por supuesto, la Constitución. Absolutamente más nada. Ningún ánimo subrepticio con respecto a personalizar el tema en debate. Congresista Johnny Lescano, sí, yo quisiera hacerle presente, señora presidenta, que esta sería la tercera vez que el Poder Judicial tendría que pronunciarse respecto al levantamiento de inmunidad parlamentaria del congresista Donaire, porque, repito, acá hay una que dice autorizar el levantamiento, le pide al Congreso del congresista Donaire, y hay una segunda, una es de septiembre, la segunda es de octubre, dice reiterar el pedido de levantamiento de inmunidad. Es decir, el órgano técnico, el poder que juzga, que conforme a la Constitución juzga a los ciudadanos, ya le está respondiendo dos veces al Congreso que pongan a disposición al general Donaire para que rinda cuentas ante la justicia. La propuesta de la Comisión de Constitución es que se haga una tercera consulta. Eso no tiene sentido si el órgano técnico le está reiterando el pedido de levantamiento de inmunidad. Entonces, estamos jugando, pues, señora presidenta, con la justicia. ¿Cómo le vamos a pedir que se pronuncie el Poder Judicial sobre la convencionalidad y la constitucionalidad del levantamiento o el pedido de levantamiento de inmunidad del general Donaire, que está acusado por graves delitos? Ya sería una tomadura del pelo al Poder Judicial, señora presidenta. No estamos de acuerdo. Muchas gracias. Gracias, congresista Lescano. De conformidad con lo establecido en el primer y segundo párrafo del artículo 56 del Reglamento del Congreso y con el quórum correspondiente, se procederá a votar. Recuerdo a los señores congresistas que, habiendo la opinión consultiva que absuelve las consultas específicas de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, congresista, es una opinión consultiva y esta se valorará en los extremos que la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria considere. Lo que se ha hecho es un análisis técnico, jurídico y constitucional con respecto a los extremos de la solicitud de opinión formulada. Y que votación a mano alzada. Los señores congresistas que estén a favor de aprobar la opinión consultiva presentada y puesta en debate. Los que estén en contra. Los que se abstengan. La opinión consultiva ha sido aprobada. Siendo las 18:06 de la tarde, se levanta la sesión. Se solicita el trámite de dispensa de la aprobación del acta a fin de tramitar los acuerdos adoptados. Los señores congresistas que estén a favor, los que estén en contra, los que se abstengan, la solicitud de dispensa ha sido aprobada. Bien.
hemos podido entonces seguir la Comisión de Constitución y Reglamento en torno al informe sobre la solicitud de opinión de las causales para el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de arresto. A esta hora vamos a hacer una pausa, vamos a continuar con nuestra programación, no sin antes recordarles que luego más adelante vamos a tener Congreso Central con todas las informaciones de la jornada. Volvemos.